si no están remediando los yacimientos, ¿qué pasará cuando llegue el momento de desmantelar una planta nuclear que además entiendo no es para nada fácil, ni barato tampoco? El desmantelamiento de una central nuclear como la de Embalse, en la documentación de núcleo eléctrica, un funcionario la estimó en unos 1.800 millones de dólares. Y eso suelen durar muchísimos años. Depende del tipo de reactor y la técnica que se utilice. Es más difícil que el montaje de la planta, porque ya está todo radioactivo, inclusive el hormigón de la central está radioactivo, entonces es muy complicado de desmantelar. Algo que distingue a la Argentina de otros países es que no se constituyeron fondos para el retiro de las centrales nucleares. Por ejemplo, en España hay un fondo y es de varios miles de millones de euros para lo que se llama decomiso de una central nuclear. Y acá no guardamos ni un peso. Entonces, el mejor predictor de la conducta futura es el pasado. Y si vos se le sumás que no guardamos nada, da la impresión como que una vez cerradas van a quedar ahí convertidas en un enorme residuo radiactivo. Sí, sí, que es digo, pasa en un montón de otros sectores, ¿no? Es que se arreglen después, después vemos, o se arregle el próximo gobierno o la gente, pero prácticamente no hay ningún tipo de pensamiento a largo plazo. Eh, por eso decía, como es un país donde hay yacimientos que no han sido remediados, donde tenemos ya 3 centrales nucleares y qué va a pasar con eso, que además, bueno, se está extendiendo, digamos, el, el periodo de vida de las centrales, pero que además tiene sus problemas, si querés podemos hablar de eso, pero cuando, no estamos tan lejos, ¿no? Del momento en que se tengan que decomisar esas centrales. Son centrales bastante viejas en algún punto. Sí, sí. Por ejemplo, Atucha 1 hace poco cumplió 50 años. Para que para que tengamos una idea de lo antigua que es Atucha 1, em, yo busqué el año en que se dio el predio, en abril de 1967, Carolina Atucha Ocampo Anchorena firmó la donación de un predio de 70 hectáreas para la construcción de la primera central nuclear del país porque estaba orgullosa que llevara el apellido de su papá. Em, yo busqué qué había pasado ese año y, por ejemplo, el Che Guevara fue abatido en la selva boliviana. Gabriel García Márquez publicó Cien años de soledad. Y para el que le guste el fútbol, Racing ganó al Celtic la Copa Interclubes. Entonces, para que nos demos una idea de lo antigua que es la tecnología de Atucha 1. Y en el 2018, Nucleoeléctrica realizó toda una serie de análisis de envejecimiento. Y la autoridad se lo elevó a la Autoridad Regulatoria Nuclear y le autorizó, ya en ese año había llegado la vida útil de diseño que había determinado el fabricante. El fabricante era una empresa que se llamaba Kraftwerk Union, que ya no existe más. Siemens ya no se dedica más al mercado de reactores nucleares y Alemania abandonó la energía nuclear.
para que nos demos una idea cómo viene el tema con Atucha. Como se habían cumplido los 32 años a plena potencia, se hicieron una serie de estudios y la Autoridad Regulatoria Nuclear le autorizó 5 años más a plena potencia o 10 años calendario de la última revisión de seguridad, lo que se cumpla primero. Y resulta que este año lo que se iba a cumplir primero eran los 5 años a plena potencia que se cumplían a principios de junio. Y ahí Nuclearélectrica le tendría que haber parado la central. Pero bueno, agarraron, hicieron una nueva resolución y no era lo que se cumple primero, era lo que se cumple el último y ahora tienen hasta el 28 de septiembre. De unas 400 centrales nucleares que hay en el mundo, las que tienen 51 años o más son muy poquitas. No sé si son 12 o 13. O sea, dentro de la flota mundial de reactores, 50 años es una edad muy limitante. Es decir, operar reactores envejecidos no es una práctica habitual en el mundo. Claro. Y esto, me imagino, conlleva peligros sumados a los peligros ya conocidos de la energía nuclear. O sea, si se dice que va a durar 5 años, ¿no? El plazo de extensión es por algo. Si vos te pasás de ese plazo, ya estás, como no sé, yendo más allá de la vida útil no sé si vida útil es el concepto Sí, apropiado, sí, pero se usa de vida útil porque, por ejemplo, la vasija del reactor sufre un daño por radiación. El solo hecho de estar en contacto así con campos neutrónicos, la estructura cristalina del metal se va deteriorando. Por hacer un ejemplo así, digamos, como didáctico, si uno tiene una pared de ladrillos, un neutrón que impacta contra una estructura cristalina del metal es como disparar un balazo a una pared de ladrillo, que uno luego la puede llegar a reparar, así la estructura luego se acomoda, como así como uno podría llegar a tapar el hueco del ladrillo, pero en la medida que ese disparo se repite, se repite, se repite, ya con el paso del tiempo es una masa de material apilado que ha perdido las propiedades mecánicas. Algo similar pasa con una estructura cristalina sometido a campos neutrónicos. Lo que sucede también es que el lobby nuclear, que es esa colusión de funcionarios de Nuclearélectrica, la Autoridad Regulatoria Nuclear, esas 40 empresas, le conviene extender la vida de Atucha 1 porque es un negocio para ellos. Después, ¿qué va a pasar con la planta? Bueno, eso la van viendo, digamos. ¿y cómo es el consenso social o la licencia social ahí en Embalse, en la población? Vos no estás muy lejos, respecto a la central nuclear, ¿no? Y también te iba a preguntar cómo, qué cosas hace la central, porque entiendo que en Zárate pasa algo parecido, respecto a consolidar por ahí un poco esa licencia social. Más allá de esto de los puestos de trabajo que está siempre presente, ¿no? Bueno, básicamente eso, digamos, en un país con recurrentes crisis económicas, problemas de empleo, el hecho ya de tener un sueldo fijo en blanco todos los meses, que alcance para llegar a fin de mes y te permita a lo mejor comprar un auto, ya parece un milagro en la Argentina. Entonces, eso ya le da el principal consenso social a Nuclearélectrica. También la empresa tiene, digamos, planes, digamos, incorpora la pauta publicitaria a muchos medios de la zona y bajo el esquema de la responsabilidad social empresaria, destina ciertas sumas de dinero para obtener la licencia social de la sociedad. También la Autoridad Regulatoria Nuclear colabora, da charlas en las escuelas
sobre energía nuclear. Por ejemplo, reparte útiles escolares. Hay chicos con una regla que dice Autoridad Regulatoria Nuclear, que supuestamente en la autoridad regulatoria debería estar destinada a que los operadores o la industria cumpla ciertas normas. No sería su función hacer publicidad, ¿viste? Pero bueno, pero te diría, el hecho de pagar sueldos relativamente buenos y un empleo en blanco, ya eso le da la suficiente licencia social. También hay una especie de extractivismo nuclear. Me voy a explicar un poco al respecto. Embalse era una localidad que está a la vera del lago Embalse, que es en su momento era el espejo de agua artificial más grande de Sudamérica. De manera que prosperó mucho el turismo. Había hoteles, eh, algo parecido a lo que en su momento era de Pecuén, por ejemplo. Y la construcción de la central lo que hizo que muchos hoteleros cerraran para alquilarle los hoteles a la gente que trabajaba en la central. Luego, cuando la central finalizó la obra, ya habían perdido, digamos, la cartera de clientes, muchos hoteles cerraron. También mucha gente no quiere veranear al lado de una central nuclear. Eso detuvo un poco la inversión en el turismo. Entonces, medio que con el paso del tiempo inhibió otras actividades económicas y dejó a la central nuclear como la única fuente de trabajo de la zona. Claro que es lo que pasa con el extractivismo cuando se promociona, ¿no? Por ejemplo, va a atraer tantos puestos de trabajo. Y lo que no se dice es, va a destruir estas economías regionales que están dando otro tipo de trabajo, ¿no? Eh, no, digo, hay una doble vara ahí, no se está eh, diciendo toda la verdad, por así decirlo. Volviendo a Embalse, hace poco hicieron, ¿no? Un estudio sobre tritio en peces. ¿Me podrías contar un poco de cómo fue ese experimento y qué resultados dio? Sí, junto con Silvana Buján, una tarea que hacemos es pedir a Núcleo Eléctrica y a la Autoridad Regulatoria Nuclear los monitoreos radiológicos para compararlos con los valores de los años anteriores y compararlos con otros lugares en el mundo. De esa tarea ya sabíamos que las concentraciones de tritio en el lago de Embalse y en la cuenca del río Talamochita son las más altas del mundo. El tritio es el isótopo radioactivo del hidrógeno. Ya sabiendo eso, se sumó a que había una determinación que las autoridades argentinas no realizaban, que era la del tritio ligado biológicamente. Con el tiempo, las plantas y los animales que están expuestos al agua tritiada, parte de ese tritio se incorpora a las moléculas orgánicas. Y en otros países se hacía esa determinación, aparecía en la documentación. Y acá no. Por ese motivo nos pareció interesante realizar esa determinación. Y bueno, hubo que gestionar para obtener la financiación, porque bueno, es un estudio que se paga en euros y tenía un costo. Luego tomar la muestra y bueno, enviarla. Y eso lo hicimos, elegimos como especie una especie que se llama tararira, que es un predador de un pez carnívoro, y enviamos una muestra para la determinación del tritio ligado biológicamente. Y ahí se vio que tenía 70 veces más que el nivel natural típico. O sea que si no estuviera la central, tendría mucho menos tritio ligado biológicamente. 70 veces menos. Exactamente.
Sí, no es un poco menos, es 70 veces menos. Em, Vos decías de la cantidad más alta del mundo detectada, más alta que Fukushima, entiendo. Que tiene también un problema ahí con qué hace con tanta agua triteada y que la está empezando a corregirme si me equivoco, ¿no? Pero a simplemente tirarla al océano, dicho mal y pronto. Exactamente, Fukushima empezó a hacer unas rondas de descarga de agua radiactiva al mar y filtran una gran parte de los radionucleidos, pero el tritio no se puede filtrar, porque el agua tritiada no se puede filtrar, entonces la descargan al mar. Ellos tienen un límite para la descarga al mar de 1500 becquerelios por litro. Y acá en Argentina nos manejamos con un límite de 10.000 becquerelios por litro. Por ejemplo, en la Unión Europea el valor es de 100 becquerelios por litro. Actualmente en el lago de Embalse debe haber unos 300 becquerelios por litro, de manera que el agua de embalse no sería potable en la Unión Europea, por ejemplo. Estaría excedida 3 veces, digamos. De hecho, por ejemplo, en el año, algo que se puede verificar con una googleada, digamos, viendo en internet, en el año 2019 hubo una situación escandalosa en Francia porque una ONG, una organización antinuclear, midió 310 becquerelios por litro en el río Loire, al noroeste de Francia. Llegó a los grandes titulares de los medios nacionales y la polémica duró varios años. 2 o 3 años después, la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa publicaba informes explicando por qué había aparecido esa concentración de tritio. Y bueno, actualmente es una cantidad muy similar que es la que hay en embalse. Y nada más que acá es desconocido. Entonces, ese hecho que haya un contaminante radioactivo y que sea desconocido es una gran ventaja por parte de la industria nuclear local. Sí. Entonces, para ordenarme, ¿no? Acá te van a decir, bueno, está dentro de los límites establecidos, porque el límite es 10.000 y está en 300, como si fuera poco, mientras que en Francia estaría excedido y provocaría un escándalo, como bien decías ahora. Pero cuando vos dijiste que tenía las concentraciones más altas del mundo de tritio, no estamos hablando de esos 300 en embalse actuales, estamos hablando de otra medición mucho más alta, ¿no? Ha habido valores más altos, pero ya con esos 300 actuales, eh, no es fácil encontrar un lugar que tenga esas concentraciones de tritio. Porque como te decía, para descargarlo al mar, los japoneses utilizan 1500, pero una vez que llega al mar se diluye rápidamente. Acá se descarga en un pequeño lago. También otra forma de verlo es por las emisiones anuales. Se miden en un múltiplo que se llama terabequerelio. En Fukushima es de 22 terabequerelios anuales. Y acá la central de embalse descarga más de 100 por año. Es decir, ahí se ve más. El tema de los límites son límites técnicos, pero más bien son límites políticos, porque inclusive ha llegado la central a descargar más de 10.000 y la autoridad regulatoria nuclear finalmente es la que decide si hay un incumplimiento o no. Entonces, finalmente los límites sobre todo son poderosos elementos de comunicación. Cuando está por abajo y se acabó el debate, y cuando está por arriba, bueno, no duró mucho, no afectó a nadie, no pasa nada. Es decir, los límites son un elemento de comunicación pública, una forma de racionalizar la contaminación.
Digo, hago una analogía con el tema de los pueblos fumigados, ¿no? Que se miden agrotóxicos y a veces dan dentro de de lo que sería potable acá en Argentina. Pero en la Unión Europea, que el límite es muchísimo menor, eso no sería potable, estaría contaminado con agrotóxicos. Y no es que en Argentina resistimos o tenemos un organismo diferente, más adaptado a agrotóxicos de los europeos, sino que el límite político de por qué el agua potable puede contener tanta cantidad se delimitó en función de los modelos de producción, ¿no? Algo parecido pasaría con esto de los becquerelios. Exactamente, es tal cual. Y volviendo al tema de los peces y de este estudio que hicieron con Silvana, ¿cuál fue la respuesta oficial? Digamos, así como vos decís, termina siendo una cuestión comunicativa, de decir, está dentro de los límites y no cuestionarse quién pone esos límites. ¿Cuál fue la respuesta con respecto a este estudio? Nucleoeléctrica emitió un comunicado diciendo que no hay contaminación en el lago de Embalse, porque ellos le llaman contaminar a algo que esté por encima de ese límite de 10.000 becquerelios. Si está por debajo, no lo consideran contaminación. Es decir, ahí hay un problema alrededor de la definición de contaminación, pero en algunos manuales del Organismo Internacional de Energía Atómica, la presencia de radionucleidos artificiales sería contaminación. Claro, Pero bueno, Nucleoeléctrica medio que no le conviene decir eso y bueno, se cierra en esa parte. Entonces la opinión pública tiene, por un lado, dos periodistas que publican un análisis de otro lado, y por otro lado la empresa que dice que no hay contaminación y bueno, a veces también es como que gana la empresa, digamos, de la batalla comunicacional, digamos. claro. Sí, ya tener que salir a explicar y demás en una sociedad donde a veces es tan difícil comunicar y que la gente preste atención, sobre todo tanta información es sobre información, digo, tanto bombardeo de información, se vuelve complejo. Pero bueno, los números están 70 veces más altos los niveles de tritio en peces de lo que sería Si si no no estuviese estuviera la en balsa. central. Si no estuviese la central. Exactamente. Claro. Y siguiendo el hilo este de cómo se manipula la información y demás, tengo entendido que cuando hubo, no en Embalse, sino en Atucha, una bajante histórica del Paraná por la sequía de los últimos años, lo que se hizo fue modificar los manuales para que siga operando, a pesar de que, según sus propios manuales, no debería seguir operando con el nivel que tenía el Paraná en ese momento, ¿no? Claro, luego del accidente de Fukushima, la Autoridad Regulatoria Nuclear publicó un extenso manual, un extenso análisis de resistencia de las centrales nucleares argentinas, donde se analizaba posibles eventos, inundaciones, obviamente porque Fukushima se produjo por una inundación, bajantes, también cargas eólicas, terremotos. Y bueno, las conclusiones de ese estudio era que las centrales argentinas resistían todo, que no había ningún problema. Bueno, en ese estudio, en esos manuales ya se decía, se hablaba de los valores límites inferiores para la operación del sitio Atucha. Y bueno, un límite era el de 0 metros. Por ejemplo, para la central Atucha 2. Entonces, cuando vieron que esta bajante del río Paraná iba a bajar por debajo, el 0 es un nivel del riachuelo, entonces ahí lo que hicieron fue cambiar el manual de operación y cambiaron ese número. En lugar de 0 pusieron menos 0,5 metros, lo que le permitió operar durante la bajante, si no la tendrían que haber parado varias veces.
durante ese año. Claro. ¿Y cuál sería la importancia del Paraná en este caso? Digo, respecto a la central, a las centrales, ¿no? Porque están las dos Atucha. Bueno, es interesante porque una central nuclear es una máquina térmica. Digamos, convierte calor en energía mecánica. Entonces, ya la termodinámica explica que no es posible convertir la totalidad del calor en energía mecánica, por lo tanto, una gran parte se desperdicia. Entonces, toda central nuclear necesita un sumidero de calor. En el caso de Atucha es un brazo del río Paraná, el Paraná de las Palmas, y en el caso de Embalse es el lago Embalse. 2/3 del calor que produce el reactor se pierde. Por ejemplo, el reactor de la central de Embalse tiene unos 2000 megavatios y sin embargo la central genera 652. La diferencia es la que se pierde. Por eso el agua sale más caliente de la central. Y bueno, esa es la función que cumple el sumidero de calor. Y la pérdida del sumidero de calor principal es un evento peligroso para una central, porque si no puede evacuar el calor, ahí se puede producir un accidente. Un accidente que puede ser catastrófico. Claro, Porque si bien la fisión nuclear se puede detener automáticamente, el calor de desintegración del combustible nuclear sigue las leyes de la física y para alcanzar la parada fría pueden pasar varios días y se necesita evacuar ese calor durante mucho tiempo. claro. Y en estos casos se usa agua, digamos, de estos sumideros, o mejor dicho, el agua cumple esa función de sumidero. Pero ¿qué pasa cuando vuelve más grados o grados más altos esa agua al ecosistema, ¿no? Digo, produce un impacto o no. Hay una contaminación térmica en el caso del lago de Embalse. Construyeron un canal de descarga que tiene unos 6 kilómetros. Entonces el agua que sube unos 7 grados la temperatura, al final del canal de descarga la diferencia es tan solo de 3 grados por encima de la toma de agua. Pero esos 3 grados producen lo que sería una pluma térmica en la zona de la desembocadura de los ríos La Cruz y Quillinzo. Y bueno, ahí lo que hizo en su momento la Comisión Nacional de Energía Atómica es contratar al Instituto Ringelet de La Plata, que haga estudios anuales y que básicamente dice que no hubo cambios por la operación de la central. Si bien es obviamente una pluma térmica, algún cambio, alguna modificación del medio ambiente acuático debe haber hecho, pero bueno, tiene ese respaldo científico de decir que no pasó nada. Claro, También durante la extensión de vida, la central nuclear descargó metales pesados y líquidos cloacales al lago. Eso figura en los certificados ISO 14001, porque muchas veces uno dice, bueno, Nucleoeléctrica tienen la certificación ISO 14001, pero ¿eso qué es? Van los inspectores de IRAM, revisan y hacen una serie de observaciones. Y ahí quedó observado que había descarga de metales pesados en el lago. claro, Básicamente porque cuando empezaron la última fase de la extensión de vida hubo procesos que no fueron contemplados. Entonces se empezó a generar metales, efluentes líquidos que contenían metales pesados y que los descargaron al lago. cuando vos decías que después de Fukushima se analizó qué pasa si hay un terremoto, que vos dijiste es indestructible, se analizó el impacto, que además es súper impredecible, ¿no? Del cambio climático en estas centrales, porque la sequía se origina más allá de la oscilación del niño o la niña, ¿no?
pero tiene mucho que ver con el cambio climático. Y me acuerdo de un artículo que decía que la mayor parte, por ejemplo, de las centrales nucleares en Estados Unidos activas hoy en día no están preparadas para hacerle frente a la impredecibilidad de los fenómenos extremos que puede originar el cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te iba a preguntar, algo que a veces se promociona como una salida a la crisis climática, ¿no? Como una forma de transición energética, si en realidad no puede ocasionar mayores problemas en el contexto de las próximas décadas. Sobre todo con algo que, volvemos, Atucha tiene ya 50 años y en ese momento quizás no se consideraba este tipo de cosas. Sí, es como vos decís, hay muchas centrales que están más vulnerables al cambio climático, ya sea porque están en lugares que son inundables, en lugares costeros que pueden ser objeto de inundaciones, de tsunamis, también de crecidas. Y bueno, también pueden perder el sumidero de calor. Hay casos de centrales en el río Ródano, en Francia, que los veranos tienen que detenerse porque no tienen la suficiente cantidad de agua para su refrigeración. O sea, el cambio climático hace a las centrales nucleares eh, más vulnerables. Claro. Sí, sí. No, y además el problema que ocasionaría un accidente nuclear en un contexto ya de hambrunas, migraciones, falta de alimentos, inestabilidad política. Y te iba a preguntar porque no es solamente cuando la central está activa, sino que puede haber un accidente incluso con la central ya decomisada, si no se decomisó correctamente o si no se tuvo en cuenta algo que podía llegar a pasar. Digo, una vez que se decomisa, eso va a estar ahí durante muchísimo tiempo. Y sí, para dar un ejemplo concreto, la central nuclear de San Onofre, que está en la costa de California. San Onofre es una playa turística que inclusive está mencionada en, ¿no?, esa famosa canción de los Beach Boys, eh, Surfing USA, menciona la playa de San Onofre. Bueno, hay una central nuclear que ya la están decomisando, pero el combustible gastado está en un almacén temporal, porque como Estados Unidos, una vez que le falló el proyecto de la montaña Yucca, no tiene un repositorio geológico, entonces está ahí en un almacén temporal en una costa en el Pacífico. Entonces ya hay analistas, grupos antinucleares y expertos que señalan que ese combustible nuclear está en un lugar muy vulnerable. La crecida, digamos, del mar. Claro, crecida del mar, erosión, tal vez alguna tormenta, alguna Claro. especie de tsunami. Está ubicada en un lugar vulnerable. Un poco lo que sucedió fue lo siguiente: a mediados del siglo pasado, cuando se desarrolló la industria nuclear, un primer marco legal no logró que las grandes corporaciones invirtieran en centrales nucleares debido al débil argumento económico. Tenían un gran costo de capital, no, era una actividad que no se podía asegurar. Entonces ahí lo que hizo el Congreso, promulgó una ley que se llamó el Acta Price-Anderson, que básicamente limitó la responsabilidad civil en caso de accidente. Entonces ahí los operadores nucleares tenían un tope a pagar. Entonces ahí no se preocupaban tanto en dónde iban a poner una central nuclear. Entonces hubo centrales en las llanuras de inundación del río Mississippi, como una central que se llamó Fort Calhoun, que se inundaba cada vez que crecía el río. Y si no, la central de Indian Point, que está a 40 kilómetros de Manhattan, que un accidente ahí es inmanejable.
Y bueno, ese marco legal hizo que se construyeran centrales en lugares que tal vez no debieron usarse para ese fin. O como ves vos, el tema de la medicina nuclear, que yo creo que no es algo que se hable tanto, y digamos, ¿cuáles son por ahí las diferencias a considerar nosotros por ahí como más desde sectores socioambientales respecto a los reactores? Porque no es lo mismo Atucha que el RA10, por ejemplo. Yo te Eh, pregunto porque para mí, bueno, una cosa es producir energía que la mayor parte se va en una industria que produce boludeces, porque la mayor cantidad de cosas no son tampoco tan útiles. Em, y otro es el tema de la medicina, ¿no? De algo que puede mejorar la calidad de vida de alguien directamente, ¿no? Alguien con una enfermedad. sí, bueno, la industria nuclear hace todo un paquete cerrado. ¿Viste? Los radioisótopos para usos medicinales los junta con las centrales nucleares y la minería de uranio y va todo junto, pero en realidad es fácilmente separable. Se puede avanzar en reactores de investigación o de producción de radioisótopos y no construir centrales nucleares y no realizar minería del uranio. Ni armas Son nucleares y toda la cuestión bélica que también está tan ligada, ¿no? ni toda la cuestión bélica que es impresionante. En el año 2023, las 9 potencias nucleares en el mundo gastaron 91.400 millones de dólares en sus arsenales nucleares. Estados Unidos gastó 51.000 millones de dólares durante el año 2023. Con lo que se gastó en los últimos 5 años en armamentos nuclear, se podría terminar con el hambre en el mundo. Esa famosa frase, ¿viste? De terminar con el hambre del mundo. Lo que se gasta en armamento nuclear serviría para solucionar muchos de los problemas que tiene actualmente el planeta. Además, cuando se ven los presupuestos que hay en armas en los países centrales, sobre todo si incluimos armas convencionales y nucleares, y el presupuesto que hay en la transición energética, medio que uno se va dando cuenta a dónde van a ir a buscar los minerales cuando le falten, ¿viste? Invierten muchísimo más en armamento que en otras cuestiones, digamos. El tema del hambre en el mundo, yo no sé si es tanto un tema económico o de que falte plata. Entiendo lo que vas, ¿no? Un poco, pero como alguien que vive en un pueblo fumado, tengo que decir que en realidad es, así como vos hablabas de la cultura, como problemas culturales respecto a que no se considera la contaminación y eso, las posibilidades para hacer agroecología ahora, me estoy yendo un poquito de tema, no responden tanto a falta de recursos, sino a una cuestión de hacia dónde se orienta, ¿no? El modelo productivo por cuestiones políticas, sociales y culturales, ¿no? Claro, porque el Pero, modelo, digamos, sojero en Argentina se impuso para terminar con el hambre del mundo. También se usa eso mismo para otras cosas. Y sí, seguramente el hambre en el mundo se debe poder terminar cambiando las prácticas, claro, digamos, de las sociedades. Sí, sí. supongo yo que ese es un análisis economicista que yo lo vi en la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, que hace una comparación de esos 91.400 millones de dólares, ¿qué se podría hacer con ese dinero? Creo, por ejemplo, lo que se gasta en un minuto en armas nucleares, se podrían plantar 1 millón de árboles. Ahora, yo no sé si está bien plantar 1 millón de árboles también, ¿viste? Porque yo más o menos puedo hablar sobre energía nuclear, pero, ¿viste? Si No, no, alguien planta 1 millón de árboles, hay que ver qué modelo de árbol plantas, qué tipo de árbol plantas, ¿viste? si monocultivo Eh, de pino como en Misiones que... No, sí, sí, pero se entiende, o sea, hay una gran cantidad de recursos económicos que se están poniendo en armamento nuclear de las grandes potencias, y que podría ser usado tranquilamente para otra cosa, lo cual también me lleva a que se promociona la energía nuclear como una solución a la crisis climática o parte de la solución,
Y en realidad lo que están haciendo es direccionar un montón de recursos económicos que podrían ir a otros tipos de energía o otros tipos de soluciones más integrales a la crisis climática y a una transición energética más justa, ¿no? Y ahí quería que te explayes un poco en el tema de los costos que tiene la energía nuclear. Sí, los costos, la energía nuclear es costosa. Las energías eólica y solar han bajado muchísimo de precio y en general se habla de lo que se llama costo nivelado de la energía. Y eso los análisis que se hacen siempre le dan a la nuclear como una de las más costosas. En Argentina particularmente pasa que Núcleo Eléctrica fue una empresa creada a mediados de la década del 90 con la idea de privatizarla. Entonces, lo que cobra Núcleo Eléctrica es un costo del megavatio generado que le alcanza para cubrir sus costos. Lo que sucede es que está dividida contablemente en Nucleoeléctrica Operativa, NASA Operativa, y por otro lado la unidad de proyectos nucleares que se financia con créditos no reembolsables del Tesoro Nacional. Es decir, el dinero para el completamiento de Atucha 2 para la extensión de vida de embalse salió del Tesoro Nacional mediante un crédito no reembolsable. Es decir, ahí se ve que la economía de las centrales nucleares es débil, es básicamente gastar dinero y bueno, es dinero que no se va a recuperar. Claro. Y además pasa algo de que generalmente se termina gastando más incluso de lo establecido en un primer momento, por esto de que algo que decían, bueno, lo hacemos en 10 años, termina tardando un montón más, como bueno, pasó con Atucha 2. Que Sí, eso está bien estudiado por el lobby nuclear. La central nuclear de Embalse, hubo un análisis económico preliminar de mayo del 2007 y se decía que iba a costar 704 millones de dólares e iba a estar produciendo energía para mediados de 2012. Y se sabe que costó 2.149 millones de dólares y el acto por el segundo, es decir, costó muchísimo más. Y no es que fue un análisis preliminar que salió mal. Durante todos esos años fueron tirando cada vez cifras más grandes. Me acuerdo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vito, repitió mucho la cifra de 1.300 millones de dólares. Hay notas donde figura muchas veces. Cuando fue la audiencia pública, en ese momento el director de Núcleo Eléctrica, que era el ingeniero Semoloni, empezó diciendo gastamos 1.300 y nos faltan 700 más. Yo me acuerdo que pensé se gastaron toda la plata. Y no existe bien una plata, ¿viste? Es revolver un número para lograr la licencia social, compararlo con otra inversión, y una vez que la empiezan a sacar, quedan las obras a la mitad y empiezan a presionar, no vamos a dejar todo esto desarmado, hay que terminarlo. Y bueno, termina siendo un negocio para esas empresas que forman el lobby nuclear. La energía nuclear en Argentina tiene muy buena prensa. Los grandes medios de comunicación la apoyan. Yo creo que ha quedado ese relato de las centrales nucleares como ideal de potencia, como que Argentina juega en un campeonato con los jugadores en energía nuclear. Argentina es campeón del mundo, pero ahora, en energía nuclear Alemania la abandonó la energía nuclear. Entonces es relativo de que haya una competencia por estar al frente de la energía nuclear. Eso es cuestionable. Eh, entonces me parece que ese relato impuesto hace muchos años todavía permanece, digamos, y muchos medios de comunicación lo siguen. Ese relato de la Argentina como tecnología de punta que compite con otros países
y que en algún momento va a generar grandes ganancias, pero que por ahora lo único que hay que hacer es seguir invirtiendo en esos proyectos nucleares. Estos reactores tipo el CAREM, que les dicen pequeños o modulares, perdón, em, serían menos peligrosos por un lado, pero por otro lado también escuché que por unidad de energía generan más residuos que una central grande. ¿Cómo ves digamos, esta tecnología, esta diferencia entre los pequeños reactores modulares y las grandes plantas nucleares tipo más convencionales? Sí, eso también se dice de que generan más residuos nucleares. Además, la industria nuclear evolucionó hacia el aumento de la potencia por una cuestión de economía de escala. Las centrales nucleares se fueron haciendo cada vez más grandes. Luego sale el tema de los pequeños reactores modulares, con los cuales la industria nuclear quiso enfrentar al problema del enorme costo de capital que implica construir un reactor nuevo. Entonces, un reactor como el de Flamanville en Francia es un desastre económico y tecnológico. El primer reactor presurizado de Europa tiene unos sobrecostos muy grandes. Entonces, digamos, agotada en sus posibilidades, la industria nuclear avanzó en construir reactores más chicos. Se supone que el argumento económico estaría en la construcción en serie. Entonces será el modelo que gane el mercado el que se va a imponer. Hay unos más de 80 modelos en el mundo de pequeños reactores modulares de diversas tecnologías. El que iba más avanzado, que estaba en Estados Unidos, se canceló hace un tiempo, hace poco, debido a problemas económicos. Ya. El proyecto se llamaba NuScale. Ese se canceló debido a la economía del proyecto, que no le cerraban los números. Bueno, no sé si hay algún tema que quieras, así sin que yo te pregunte, que quieras abordar, quizás algo interesante que yo por ahí no desconozco y no te pregunté, o si querés ir cerrando con algo. Eh, bueno, así como una reflexión, muchas veces a nosotros del movimiento antinuclear nos acusan de estar a favor de Macri, de ser kirchneristas, de, de no ser patrióticos, no ser nacionalistas, de estar a favor de potencias extranjeras. Y en realidad nosotros creemos que la contradicción no está, viste, entre el liberalismo y progresismo, ni siquiera entre Oriente y Occidente, ni siquiera entre capital y trabajo, sino que la verdadera contradicción es entre la tecnología nuclear y el resto de la humanidad. Eso es lo que nosotros pensamos y es una forma, digamos, para que nos entiendan que nosotros hemos estado siempre en contra de la tecnología nuclear independientemente del gobierno de turno Y a favor de la vida, digamos. y a favor exactamente de la vida. Y me hiciste acordar porque se suma, al menos a mí me ha pasado de hacer alguna crítica a la industria nuclear o lo que sea y que te digan, vos estás a favor de los combustibles fósiles. Y no estoy a favor de que sigamos usando petróleo como se viene usando, gas, carbón, pero es algo que también se está agregando, ¿no? Y es siempre caer en falsas dicotomías, porque no es que es o combustible fósil o nuclear, sino que hay un abanico más grande de posibilidades, de alternativas y de pensar más profundo y salirse de esas falsas dicotomías, ¿no? Lo mismo me pasa con el tema político. Exactamente, esa nota del tritio ligado biológicamente, nosotros con Silvanas decidimos esperar hasta después de las elecciones para publicarla. Y bueno, así todo, cuando la publicaron, no sé, viste, había gente que nos insultaba, ustedes están a favor de mi ley, y bueno, algún día la teníamos que publicar, viste.
Y bueno, sí, yo pienso que se da eso, que me parece que siempre te acusan de tener algún motivo, que está financiado por alguien, qué sé yo. Milei el otro día dijo de asambleas o grupos que están financiados por millonarios extranjeros. Dijo Milei que supuestamente los millonarios, no habría ningún problema con los millonarios. Entonces siempre se agitan esas versiones así conspirativas. Pero un ejemplo concreto, cuando fue el accidente de Chernóbil, la gente de Bielorrusia y Ucrania no creía en los funcionarios de la Unión Soviética y pedía que llegaran expertos extranjeros. Y fueron los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Uno era un argentino que se llamaba Dan Benningson y un francés, Pierre Pelledin, y que agarraron, le dijeron, no hay ningún drama con que reciban 100 milisievert al año, no va a pasar nada, porque ahí lo que hizo el Organismo Internacional de Energía Atómica es proteger a la industria nuclear. Sabía que la radiación que había dejado Chernóbil, en ese momento se estaba desarrollando el plan nuclear francés y medio que no le convenía que se asociara a la industria nuclear con problemas en la salud de la población. Entonces hicieron así como un dogma, dijeron acá se murieron tantos bomberos y de radiación se murieron muy pocas personas y no pasa nada. Y ahí se ve claramente que no había ningún problema entre comunismo y capitalismo, que al fin y al cabo la industria nuclear cerró filas en sí misma, digamos.